Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Yesenia Villamizar, estudiante del noveno trimestre de Psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua, y en esta oportunidad estaremos hablando sobre los principios bioquímicos y neuroanatómicos en la asignatura de Neuropsicología Clínica con la profesora Inés Rojas de la sección T2. Así que sin más nada que decir, comencemos. Es importante mencionar que los principios bioquímicos y neuroanatómicos se muestran como la comprensión de los principios que es fundamental para el estudio de la neurociencia y la psicología. Estos principios explican cómo las estructuras y procesos químicos del cerebro influyen en el comportamiento y las funciones cognitivas. En primera instancia tenemos los trastornos de ansiedad, y es que es una condición mental que se caracteriza por una preocupación excesiva persistente, así como por el miedo y la atención ante situaciones cotidianas. Esta preocupación desproporcionada puede interferir significativamente en la vida diaria y en las actividades normales de una persona. Es una condición muy común, ya que afecta a millones de personas en todo el mundo, por lo que estos trastornos se caracterizan por una preocupación excesiva persistente mediante comportamientos de evitación que interfieren significativamente en la vida diaria de quienes padecen de este trastorno. Existen diferentes tipos de trastorno de ansiedad, los cuales se implementan según el DSM-5 y que se destacan a continuación. El trastorno de ansiedad generalizada. Este se caracteriza por una preocupación constante y excesiva sobre diversas áreas de la vida, como el trabajo, la salud o situaciones cotidianas. Trastorno de pánico. Este trastorno se manifiesta en episodios repentinos o intensos de miedo, conocidos como ataques de pánico. Las personas que padecen de este trastorno a menudo temen futuros ataques y pueden evitar situaciones que creen podrían ser desencadenarlos. Fobias específicas. Las fobias específicas son miedos intensos e irracionales a objetos o situaciones particulares, como alturas, animales, volar o inyecciones. Trastorno de ansiedad social. La fobia social implica un miedo intenso a ser juzgado, rechazado en situaciones sociales. Las personas que tienen este trastorno pueden evitar actividades cotidianas como hablar en público, comer en público o conocer gente nueva debido al miedo a la humillación o la vergüenza. Trastorno de estrés postraumático. Este puede desarrollarse después de experimentar o presenciar un evento traumático, y los síntomas que se pueden incluir en este es que es un trastorno que puede experimentar como pesadillas, evitación de situaciones relacionadas con el trauma y una sensación constante de alerta. Trastorno de ansiedad por separación. El trastorno de ansiedad por separación se observa comúnmente en niños, aunque también puede afectar a los adultos. Este se caracteriza por un miedo excesivo a la separación de las personas a quienes el individuo está pegado actualmente, o lo que puede llevar a la angustia y problemas del funcionamiento cuando la separación ocurre o se anticipa. Las personas que sufren de estos trastornos pueden experimentar síntomas como nerviosismo constante o sensación de inquietud, palpitaciones o aceleración del ritmo cardíaco, sudoración excesiva, temblores o sacudidas, sensación de peligro inminente o pánico, dificultad para concentrarse, problemas para dormir y fatiga excesiva. Estos síntomas pueden variar en intensidad y duración y pueden ser desencadenados por situaciones específicas o surgir sin una razón aparente. Tenemos como segundo trastorno, que es el trastorno del estado de ánimo, que se implican que estos trastornos del estado de ánimo son afecciones mentales que afectan significativamente la vida diaria de quienes los padecen.
Estos trastornos se caracterizan por la presencia de estados emocionales extremos y persistentes. Los trastornos del estado de ánimo se clasifican en los siguientes. Trastorno depresivo mayor. Se caracteriza por episodios prolongados de tristeza profunda, pérdida de interés en actividades que antes se disfrutaban, cambios en el apetito y el sueño. Trastorno bipolar. Implica cambios extremos en el estado de ánimo que van desde episodios de manía, euforia extrema, energía elevada, comportamiento impulsivo, a episodios de depresión, como la tristeza profunda, la falta de energía y desesperanza. Y además de esto, existen varios subtipos como el trastorno bipolar 1, el trastorno bipolar 2 y el trastorno ciclotímico. El trastorno distímico o trastorno depresivo persistente se caracteriza por una depresión crónica de menor intensidad que puede durar 2 o más años. Aunque los síntomas no son tan severos como el trastorno depresivo mayor, la persistencia a largo plazo puede afectar significativamente la calidad de vida. Trastorno afectivo estacional. Este se presenta en ciertos momentos del año, generalmente en otoño e invierno, cuando hay menos luz solar. Los síntomas pueden ser depresión, fatiga, cambios en el apetito y el sueño, además de disminución de energía. Trastorno disfórico premenstrual. Este afecta a algunas mujeres antes de su periodo menstrual y causa síntomas de depresión, irritabilidad y ansiedad que son más severos que los síntomas del síndrome premenstrual. Trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. Se diagnostican en niños y adolescentes y se caracteriza por irritabilidad persistente y episodios frecuentes de comportamiento extremadamente descontrolado. Cuclotimia, trastorno ciclotímico. Implica fluctuaciones crónicas entre periodos de síntomas hipomaníacos y depresivos leves. Las causas de los trastornos del estado de ánimo son multifactoriales, incluyendo factores genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos. El tratamiento de este suele incluir como una combinación de medicamentos y psicoterapia adaptados a la necesidad del individuo de forma individual. Seguidamente tenemos trastorno de la conducta alimentaria. Los trastornos de la conducta alimentaria son afecciones serias y complejas que afectan profundamente la vida de quienes lo padecen. Comprende las características, los factores de riesgo y las opciones de tratamiento. Es esencial para abordar estos trastornos de manera afectiva. Es fundamental promover una cultura de aceptación y apoyo y brindar los recursos necesarios para ayudar a quienes enfrentan estos desafíos. Los principales trastornos de la conducta alimentaria son anorexia nerviosa. Las características de la anorexia nerviosa se caracterizan por la restricción extrema de ingesta de alimentos, miedo intenso a ganar peso y una imagen corporal distorsionada. Bulimia nerviosa se caracteriza por episodios recurrentes de atracones seguidos de comportamiento compensatorio, como el vómito autoinducido, uso excesivo de laxantes o ejercicio extremo. Las consecuencias de estas son problemas gastrointestinales, desequilibrio de electrolitos, daño dental y complicaciones cardíacas. Trastorno por atracón. La ingesta excesiva de alimentos en un corto periodo de tiempo sin comportamientos compensatorios. Las personas a menor comen en exceso en respuesta al estrés, la tristeza o el aburrimiento. Sus consecuencias en el sobrepeso y obesidad. Los síntomas comunes que se pueden experimentar de este trastorno son los siguientes: preocupación excesiva por el peso y la imagen corporal, patrones alimenticios extremos, síntomas físicos incluyendo la pérdida de peso significativa, problemas gastrointestinales, daño dental, desequilibrio y fatiga.
Problemas emocionales, sentimientos de vergüenza, culpa o baja autoestima. Sus causas pueden ser factores genéticos, tener antecedentes familiares alimentarios que pueden aumentar el riesgo de este trastorno, factores psicológicos, perfeccionismo, baja autoestima, necesidad de control y trastornos emocionales como la ansiedad y depresión. Consecutivamente tenemos los trastornos del sueño. Los trastornos del sueño son afecciones que afectan la calidad, duración y consistencia del sueño, interfiriendo significativamente con el funcionamiento diario y la salud general de una persona. Estos trastornos pueden manifestarse de diversas formas, incluyendo insomnio. Es uno de los trastornos del sueño más comunes y se caracteriza por la dificultad para conciliar el sueño, permanecer dormido o despertar demasiado temprano y no poder volver a dormir. Apnea del sueño es un trastorno en el que la respiración se interrumpe repentinamente durante el sueño. Existen dos tipos principales de apnea del sueño. Apnea obstructiva del sueño, la cual ocurre cuando los músculos de la garganta se relajan excesivamente, bloqueando las vías respiratorias, y el apnea central del sueño, que se debe a la falta de señales adecuadas del cerebro para controlar la respiración. Luego está la narcolepsia. Es un trastorno que afecta el control del sueño y la vigilia. Las personas que lo padecen experimentan una somnolencia diurna extrema y episodios repentinos del sueño incontrolable. Síndrome de piernas inquietas. Provoca necesidad incontrolable de mover las piernas, generalmente debido a sensaciones incómodas o desagradables. Estos síntomas suelen empeorar en reposo durante la noche, lo que puede interferir con el sueño. El sueño es esencial para la salud física y mental. Durante el sueño, el cuerpo lleva a cabo procesos vitales de reparación y regeneración, y el cerebro consolida la memoria y procesa la información, lo que quiere decir que la falta de sueño o un sueño de mala calidad puede tener graves consecuencias. Las causas de este son comunes, que pueden incluir el estrés y ansiedad, problemas médicos como la apnea del sueño, factores genéticos, malos hábitos de sueño, y sus síntomas comunes pueden ser dificultad para conciliar o mantener el sueño, somnolencia diurna excesiva, ronquidos fuertes y pausas en la respiración, movimientos involuntarios de las piernas, episodios de sueño incontrolable durante el día. Tenemos los trastornos de personalidad, y es que los trastornos de personalidad son afecciones mentales caracterizadas por patrones de pensamiento y comportamiento y percepción que se desvían significativamente en las expectativas culturales y sociales. Estas características son duraderas e inflexibles y afectan diversas áreas de vida, incluida la forma en que una persona se relaciona con los demás y responde a situaciones cotidianas. Tenemos como primero el trastorno límite de la personalidad, inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen y los estados de ánimo, comportamiento impulsivo, miedo intenso al abandono, comportamientos autolesivos o suicidas, trastorno de personalidad antisocial, desprecio por los derechos y sentimientos de los demás, conductas engañosas o manipuladoras, trastorno de personalidad obsesiva compulsivo, perfeccionismo extremo y preocupación por el orden y el control, rigidez y abstracción, dificultad para delegar tareas o trabajar con otros. Trastorno de personalidad paranoide, desconfianza y suspicacia general hacia los demás, creencia de que los demás tienen intenciones maliciosas, reluctancia a confiar en los demás, tendencia a interpretar comentarios y acciones neutrales como ataques personales, trastorno de personalidad esquizoide, distanciamiento de las relaciones sociales, preferencia por actividades solitarias, indiferencia hacia la aprobación o crítica de los demás. Trastorno de personalidad histrónica, necesidad excesiva de atención, comportamiento teatral y exagerado.
Trastorno de personalidad evitativa, evitación de las interacciones sociales por miedo a la crítica o al rechazo. Trastorno de personalidad dependiente, necesidad excesiva de cuidado y apoyo, dificultad para tomar decisiones sin la aprobación de los demás y miedo a la separación y al abandono. Trastorno de personalidad esquizotípico, comportamiento excéntrico, creencias y pensamientos inusuales, ansiedad social y aislamiento. Trastorno de personalidad narcisista, sentido grandioso de la propia importancia, necesidad excesiva de admiración, falta de empatía hacia los demás y explotación de las relaciones para el beneficio personal. Sus causas se refieren como las genéticas, predisposición hereditaria, experiencias tempranas, traumas, abusos y negligencia durante la infancia, ambientales, influencia de la familia y la cultura, neurológicas, alteraciones en la estructura y función del cerebro y sus síntomas, problemas interpersonales, dificultad para mantener las relaciones saludables, patrones rígidos, comportamientos inflexibles, emociones inestables, cambios de humor, ansiedad, irritabilidad y depresión, impulsividad, acciones sin considerar las consecuencias, inadaptación, dificultad para adaptarse a situaciones nuevas. Trastornos del neurodesarrollo. Los trastornos del neurodesarrollo son afecciones que afectan el desarrollo del cerebro y por lo tanto influyen en cómo una persona piensa, se comporta y se comunica. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, caracterizado por síntomas de inatención y hiperactividad e impulsividad que interfieren con el funcionamiento diario. Trastorno del espectro autista incluye una gama de condiciones caracterizadas por desafíos en la comunicación y la interacción social. Discapacidad intelectual implica limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en habilidades adaptativas que se manifiestan antes de los 18 años. Trastornos específicos del aprendizaje afectan la capacidad de adquirir y usar habilidades académicas específicas como la lectura, dislexia, la escritura, disgrafía y las matemáticas, discalculia. Trastorno de la comunicación abarca dificultades en la comprensión y el uso del lenguaje, incluyendo el trastorno del lenguaje, el trastorno de la comunicación social, pragmática y el trastorno fonológico. Trastorno del comportamiento que se caracteriza por patrones de comportamiento agresivo, desobediente y disruptivo que afectan las relaciones interpersonales. Las personas con trastornos del neurodesarrollo pueden experimentar dificultades en los áreas como la comunicación, la interacción social, el aprendizaje y la coordinación motora. Los síntomas y la gravedad de estos trastornos pueden variar ampliamente entre los individuos. Las causas de estos trastornos son multifactoriales, incluyendo factores genéticos, biológicos y ambientales. Entender y abordar los trastornos del neurodesarrollo es esencial para fomentar la inclusión y el bienestar de las personas afectadas, permitiéndoles llevar una vida plena y productiva. Trastorno neuropsicológico. Los trastornos neuropsicológicos son afecciones que afectan las funciones cognitivas, emocionales y conductuales debido a daños o disfunciones en el cerebro. Estos trastornos pueden ser causados por lesiones cerebrales, traumáticas, accidentes cerebrovasculares, enfermedades neurogenéticas, infecciones, tumores cerebrales o condiciones congénitas. Algunos ejemplos de los trastornos neuropsicológicos se incluyen de la siguiente forma. La amnesia, que es la pérdida de memoria que puede ser parcial o completa y puede afectar la capacidad para recordar eventos pasados o para formar nuevos recuerdos. Afasia, trastorno del lenguaje que afecta la discapacidad para hablar, entender el habla, leer o escribir. Apraxia, dificultad para realizar movimientos coordinados y secuenciales. Agnosia, incapacidad para reconocer o identificar objetos, personas, sonidos o formas a pesar de tener la capacidad
sensorial para percibirlos. Trastornos neurodegenerativos, enfermedades con Alzheimer y el Parkinson, que implican la degeneración progresiva de las células nerviosas en el cerebro, afectando la memoria, el movimiento y otras funciones cognitivas. El tratamiento de los trastornos neuropsicológicos suelen implicar un enfoque multidisciplinario que puede incluirse en la terapia cognitivo-conductual, la rehabilitación neuropsicológica y la terapia del habla y el lenguaje. Por último, reflexionamos que la comprensión de los principios bioquímicos y neuroanatómicos es esencial para abordar trastornos mentales y del comportamiento. Los desequilibrios en neurotransmisores como la serotonina, dopamina y neuropinefrina y las disfunciones en áreas del cerebro como el hipocampo, la amígdala y la corteza prefrontal están implicados en trastornos de ansiedad, de estado de ánimo, conducta alimentaria, sueño, personalidad, neurodesarrollo y neuropsicológico. Por ejemplo, los trastornos de ansiedad y del estado de ánimo, como la depresión y el trastorno bipolar, pueden ser tratados como terapias farmacológicas que buscan equilibrar estos neurotransmisores, así como con psicoterapias que ayudan a manejar los síntomas. Los trastornos de la conducta alimentaria, como la anorexia y la bulimia, están relacionados con las disfunciones en los sistemas de recompensa y la regulación del apetito, controlados por el hipotálamo. El sueño, que está regulado por el tronco encefálico, y el hipotálamo pueden verse afectados por desequilibrios neuroquímicos, resultando en trastornos como el insomnio, los trastornos de la personalidad, que pueden asociados con diferentes estructurales en la amígdala y la corteza prefrontal,